¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Buenas Sí, tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cuándo tenemos la prueba entonces? ¿Se acuerdan o no? La semana subsiguiente, si no me equivoco. ¿El día 11? jueves 11. Ya, perfecto. Vamos a ver. eh, ¿Dónde quedamos? Estábamos viendo las rocas metamórficas. Sí, profe, ahí mismo. Entonces, déjenme ver dónde estábamos. Vamos a ver esta parte, ¿ya? Eh, Zona, grado, serie y fase metamórfica. ¿Qué es lo que es una zona metamórfica? Son zonas geográficas en las que las condiciones del metamorfismo, vale decir de presión y temperatura, han sido las mismas durante un periodo significativo, pero no tienen que tener como resultado las mismas rocas metamórficas. ¿Por qué? Porque la clave es saber condiciones de inicio de las rocas originales, ¿ya? Por lo tanto, si las condiciones de origen de las rocas originales son distintas, obviamente van a haber como resultado rocas metamórficas distintas, ya que las rocas originales pudieron ser distintas. El término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una isograda, por tanto, se suponía que marcaba una línea en el campo de grado metamórfico constante. Representa la aparición del primer mineral índice, ¿ya? Particular en el campo conforme uno se mueve desde las zonas de grado bajo a las zonas de grado alto. Entonces aquí vemos una tabla donde vemos los minerales a la izquierda y la parte de arriba están indicando los minerales índice. La clorita, ¿cierto?, aparece justo en esa zona donde dice límite de zona mineral. Desde ahí para adelante, en el estado metamórfico, en el aumento del grado metamórfico, aparece la clorita. Por lo tanto, es el primer mineral en aparecer. En este caso estamos hablando que el mineral índice es la clorita. Después pasamos a donde aparece otro mineral desde ese estado o aumento de grado metamórfico, que puede ser debido a la presión o a la temperatura, aquí no están especificando, y aparece la biotita. Ahí aparece la biotita y continúa hasta acá sin ningún problema, hasta donde aparece el granate. ¿Ya? Pero cuando aparece el granate, fíjense que todavía podemos encontrar biotita. ¿Ya? Eso es lo que nos está mostrando la imagen. Aquí está la biotita, mira, ahí está, aparece la biotita y en la zona del granate continúa hasta incluso la zona de la sillimanita. ¿Ya? Esta, esta línea que está acá es solamente de la clorita. ¿Ya? Entonces aparece a una presión y a una temperatura dada la clorita como mineral índice de una roca metamórfica. Estamos hablando de minerales índice de la roca metamórfica. Aparece en un grado bajo de metamorfismo, pero se mantiene incluso aumentando el estado metamórfico hasta dentro del área de la zona de la biotita. Incluso aparece la clorita en la zona del granate. Después nos fijamos en la moscovita, que es un tipo de mica, la moscovita, que también aparece, como pueden ver ahí ustedes, en la zona de la clorita. Es un mineral que puede aparecer desde la zona de la clorita hasta la zona de la sillimanita, ¿ya? Puede aparecer a lo largo de todo el proceso metamórfico que sufre una roca. La biotita no aparece en la zona de la clorita, aparece solamente a partir de esta línea de zona mineral, que es la zona del mineral índice y biotita, pero después no deja de aparecer hasta la zona de la sillimanita. El granate aparece solamente a partir de la línea de zona del mineral del granate. Ahí aparece el primer granate, bajo estas condiciones de estado metamórfico, ya que vendrían siendo condición media de estado metamórfico, pero no deja de aparecer hasta
un alto grado de metamorfismo sigue apareciendo. La estaurolita, si encontramos una roca que tiene estaurolita, ¿qué indica eso? El estado metamórfico es avanzado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la estaurolita aparece en un grado avanzado de metamorfismo, aumento del grado metamórfico. Y es muy puntual cuando aparece. Solamente se ve en abundancia en la zona de la estaurolita. Después puede aparecer, pero no de forma constante. Lo mismo la distena, zona de distena, ¿cierto? La zona límite, ¿cierto? De ese mineral es un grado avanzado de metamorfismo y se mantiene dentro de esos puntos de presión y temperatura, ¿ya? Y después puede aparecer, pero de forma intermitente, en los últimos grados de estado metamórfico. La sillimanita no aparece en ningún otro estado metamórfico, solamente en el alto estado metamórfico, como pueden ver ahí en esa gráfica. Alto estado metamórfico. En cambio, la plagioclasa y el cuarzo, que son minerales, ciertos silicatos, están a lo largo de todo el proceso de metamorfismo, ¿ya? Por lo tanto, si una roca tiene plagioclasa o cuarzo, no es un buen indicador si está en estado metamórfico o no, ¿cierto? No puedo utilizar como indicador la plagioclasa o el cuarzo. ¿Por qué? Porque la plagioclasa y el cuarzo aparecen, por ejemplo, en las rocas magmáticas, y si tuvieron metamorfismo, si sufren metamorfismo, van a seguir apareciendo. Tanto el cuarzo como la plagioclasa no son buenos indicadores porque están a lo largo de todo el proceso metamórfico, incluso antes, en el caso de la roca intrusiva, ¿cierto? Como el granito, como la monzonita cuarcífera, etc. Aquí tenemos un plano que es de las partes altas de Escocia, tendría siendo como el altiplano escocés, si se puede llamar así, Highlands escoceses, y vemos distintos grados metamórficos de las rocas que están en superficie. Aquí en la parte verde vemos zona de la clorita. Después en la parte naranja vemos zona de la biotita. Después en la parte color concho de vino, zona del granate. Después en el color púrpura, zona de la distena. En la zona celeste, o calipso más bien dicho, calipso, el color calipso, está en la zona de la silimanita. ¿Ya? Es importante que los mineros sepamos diferenciar bien los colores, ¿ya? Eso que dicen que los hombres solamente reconocemos 3 colores, son puras tonteras, ¿no? ¿Ya? Todos los geólogos reconocen muchos colores y mucha variación de colores. Eh, Zona de la andalucita, aquí hay otra, mira, zona de la andalucita. Y la parte verde nuevamente aparece la clorita. Entonces, ¿qué me indica esto? Que esto es un plano, ¿sí? Me indica que estos eran suelos, ¿ya? Suelos que pudieron pasar cerca de un intrusivo y sufrieron distintos grados de metamorfismo. ¿Y por qué aparecen así? Primero el verde, después el naranjo, después la zona del granate, después la zona de la distena y después la zona de la silimanita. Yo debo pensar esto así, miren, les voy a mostrar un dibujo para que lo entiendan. Esto originalmente eran suelos de esta forma, miren. Eran suelos así. Entonces, en la medida que van profundizando, ¿cierto? Va aumentando el estado metamórfico, que aumenta la presión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La clorita primero, ¿cierto? Entonces, la clorita se formó a esta profundidad. Después, parece que venía, no recuerdo bien, pero no importa, la idea es que entiendan por qué se ve como está en el plano. Después aparece otro mineral en otro estado más avanzado de metamorfismo, porque está más profundo. Después aparece este otro mineral, ¿cierto? Que está en un estado más avanzado de metamorfismo, que está más profundo. Y finalmente, el estado último, ¿cierto? Voy a poner este mejor.
Era el de la, parece que era de este color la sillimanita. Bueno, lo importante no es el color, sino que quiero explicarles por qué está así, si los suelos son así, son estratos. ¿Por qué los vemos como planos en el plano que vimos recién? Si esos son suelos. Lo que pasa es que esto por el tectonismo, ¿cierto? Por el movimiento de las placas, se levantaron, ¿ya? Se levantaron y quedaron de esta manera, ¿ya? Entonces lo que ocurrió es lo siguiente. Los mismos suelos se levantaron, como les dije, y se formaron de esta forma ahora. Quedaron levantados. Y eso es lo que tenemos ahora. Entonces la primera parte, ¿cierto? Tenemos la colorita. Entonces lo que estamos viendo nosotros en superficie, básicamente es mirando esto de acá arriba, ¿cierto? Entonces vemos eso. Después vemos un mineral con mayor dimorfismo y vemos este otro mineral. Después, más, con un estado mayor de metamorfismo, vemos, por ejemplo, este. ¿Ese sería granate, profe? Y podría ser el granate. Importante que quiero que entiendan por qué ustedes lo están viendo en el plano como lo vieron. Y después viene la sillimanita, que creo que era color turquesa, que vendría siendo más o menos de este color. Claro. Entonces lo que ustedes están viendo es cómo se ve de arriba, porque se levantaron los suelos, producto del tectonismo, ¿cierto? Así se forman las cordilleras. Eso ya lo habíamos visto antes. Entonces lo que usted está viendo ahora es cómo se ve de acá arriba. Por eso vemos diferencias, ¿ah? Diferencia en el plano. Porque uno podría pensar que un plano tiene el mismo color, porque se supone que el suelo es el mismo. Pero como estos suelos se levantaron, ¿cierto? ¿Ah? Y ahora estamos mirándolo de acá arriba, se ve como ustedes ven el plano que les acabo de mostrar. Por eso hay diferentes colores en un plano. No sé si me entienden. Sí, profe. Entonces ahora volvemos al plano que les estaba mostrando y por eso se ve verde acá, amarillo acá, acá en la zona del granate, después la zona de la distena y después la zona de la sillimanita. Pero aparte de eso hay movimientos producto de fallas. Aquí mira, aquí hay una tremenda falla, aquí hay otra falla, aquí hay otra falla, por lo tanto también existen movimientos que hacen que esto se vaya hacia allá y esto se vaya hacia acá. Por eso hay deformidad, porque estos son estratos, pero ustedes ven que los estratos están deformes. Es por esos movimientos, por movimientos que vendrían siendo en el plano horizontal. En el plano horizontal hay movimientos de fallas. Acá, por ejemplo, no sé para qué lado se moverá, pero voy a suponer que se mueve así. Aquí hay otro, no aparenta mucho movimiento, estas partes se ven iguales, como que estuvieran en continuidad, pero estas fallas grandes, sí, aquí se nota el movimiento, ¿cierto? Porque hay un corte acá y sigue más arriba, hay un corte acá y sigue más abajo. Entonces, por eso se ven así los planos. Este es un plano geológico, ¿cierto? Como los que vimos antes, pero que lo que está mostrando es el grado de metamorfismo de las rocas, el grado de metamorfismo que sufrieron las rocas, que ahora están en superficie, producto del tectonismo. Entonces, ese grado de metamorfismo lo sufrieron en profundidad, pero parte de eso se muestra en superficie porque se levantaron los suelos, como les dibujé antes. Y por eso se ve así. Eso quería mostrarles. Ya, acá tenemos los distintos grados metamórficos. Grado o estado de metamorfismo hace referencia a las condiciones de presión y temperatura específicas bajo las cuales se ha formado una roca. Así se habla de metamorfismo de grado bajo y presión media o grado alto y presión alta. ¿Ya?
Entonces aquí por un lado tenemos la presión en kilobar, que va aumentando hacia arriba, que hay 2, 4, 6, hasta 16 kilobar. Por este otro lado tenemos la temperatura desde 100 grados Celsius, 200, 400, 600, 800, hasta 1000 grados Celsius. Ya pasado los 1000, ¿cierto? Vuelve a ser roca fundida, por lo tanto magma. Y aquí está la profundidad. O sea, a mayor profundidad, 10, 20, 30, 40, 50, va a haber mayor presión. Y a mayor presión hay mayor temperatura. Entonces aquí tenemos facies. ¿Cuáles son las facies? Estas, miren. Todas estas áreas que están ahí son facies metamórficas. ¿Qué significa eso? Volviendo a ocupar el dibujo, significa que esta parte, por ejemplo, toda esta parte, aparece un mismo tipo de mineral. En esta otra parte, por ejemplo, aparece otro tipo de mineral. Olvídense del color, es para hacer la diferencia nomás, ¿ya? No lo relacionen con los colores anteriores. Después viene aquí otro tipo de mineral. Importante hacer la diferencia que en toda esa fase, en toda esa área que está ahí dibujada entre presión y temperatura, hay un tipo de mineral. Y después más adelante, ¿cierto? En el grado alto tenemos este otro. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier punto que esté contenido dentro de esa área, vamos a encontrar ese mineral en particular, que es el mineral índice, que se forma a partir de cierta presión y temperatura. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la clorita, que la que primero aparece, que aquí la dibujé en rojo, da lo mismo, ¿cierto? Significa que aparece dentro de qué presión. Una presión de 1 kilobar más o menos, hasta la presión de casi 6 kilobar. ¿Y entre qué temperatura? Entre la temperatura de 260 más o menos, si me voy para abajo, ¿cierto? 260 grados Celsius hasta los 350 grados Celsius, más o menos. Después aparece otro mineral, ¿cierto? Que aparece más o menos a los 370 grados Celsius hasta los 520 grados Celsius. ¿Y entre qué presiones? Entre la presión de aproximadamente 2 kilobar y se mantiene hasta los 8,5 kilobar, ¿ya? ¿Entre qué profundidad lo puedo encontrar? Lo puedo encontrar entre los 6 kilómetros y los 32 kilómetros. Pero fíjense, si bien encuentro en este rango, ¿cierto?, de presión, pero si quiero un punto específico, ¿ya? Si quiero un punto específico, saber su formación de este mineral en particular que está ahí, tengo que bajar, ¿cierto?, y ver a qué temperatura se formó y a qué presión. ¿Ya? Entonces está a casi 5 kilobar y aproximadamente 430 grados Celsius. Para eso es la gráfica esta. Aquí aparece otro mineral, si se dan cuenta. Bueno, aquí está la zona de diagénesis. Aquí no hay metamorfismo, ¿cierto? Esto es donde se forman las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman a partir de los 100 grados Celsius y los 200 grados Celsius, y entre las presiones de 0 kilobar hasta casi 6 kilobar. ¿Ya? Pero ¿por qué no aparece este mineral o este dentro de la diagénesis? Porque si bien está a la misma presión que este mineral, que este otro mineral, y que este otro mineral que está acá, están a la misma presión, ¿cierto? Esta, que son aproximadamente 6 kilobar, no tienen las mismas condiciones de temperatura. De que estamos hablando entre 100 y 200. Para que se forme este mineral, debo estar sobre los 400. Para que se forme este mineral, tengo que estar sobre los 600 grados Celsius. Y para que se forme este otro mineral, si bien tengo la misma presión, tengo que estar a una temperatura mucho mayor. ¿Ya? Así es como se analiza un gráfico como el que acabo de mostrarles. No sé si entendieron lo que les expliqué. ¿Alguna duda, Entonces, alguna pregunta? profe, la formación de ciertos materiales depende más de la temperatura que de la presión.
bueno, aquí se puede ver que influye más la temperatura que la presión, ¿cierto? Porque vemos que a esta presión y a esta otra presión, que son bien distintas, ¿cierto? Aquí tengo una presión de 2000 bar, y acá tengo una presión de 12.000 bar, tengo el mismo mineral, pero lo que cambia es la presión, perdón, la temperatura, desde prácticamente 720 grados Celsius a los 1000, ¿ya? O casi 1000. No sé si me van siguiendo. Aquí puedo Profe, dibujar cuando se habla de profundidad aproximada en kilómetros, ¿a qué se refiere? kilómetros de profundidad. Estamos hablando de rocas que están enterradas bajo la Ah, tierra. eso. Ah, ya. ¿De qué creía que se trataba? No entendía mucho. Como estaba al otro lado, no había visto un gráfico con 3 variables. Ya. Hay muchos gráficos. Mira, acá tengo lo mismo. Entonces, este mineral que está acá, que vamos a llamarle mineral X, aparece entre los 200 grados Celsius y los 460 grados Celsius. Sobre los 460 ya no está. ¿Pero entre qué presión? Entre los 6 kilobar, un poco más, hasta los 16 kilobar. Es un mineral que si bien aparece en temperaturas relativamente bajas o medias, desde baja a media, y aparece solamente con presiones muy altas, con presiones muy altas. Por lo tanto, cuando hablamos de presiones altas, estamos hablando muy profundo. Se formó a partir de una profundidad mayor a 20 kilómetros hasta los 60 kilómetros más o menos, ¿ya? En la corteza terrestre. Pero después aparece en superficie. ¿Por qué aparece en superficie? Por el tectonismo. Por eso encontramos, por ejemplo, fondos marinos a los 2.200 metros de altura, ¿cierto? Cuando vamos a la cordillera y encontramos almejas, ¿cierto? Petrificadas, cholgas petrificadas, como por ejemplo en Lo Valdés, allá al interior del Cajón del Maipo, porque los suelos se levantan producto del tectonismo, ¿ya? Ese mineral permanece así porque ya se formó allá. Mientras no sea sometido a mayores presiones o a mayores temperaturas, no va a cambiar. ¿Se entendió, chiquillo? El tema del grado metamórfico y las fases, estas son las fases, entonces, ¿ya? Que son como las áreas donde aparece un mineral y bajo las condiciones en que aparece y finalmente desaparece. Por ejemplo, aquí, este mineral que está acá, no lo dibujé con color, llega solamente hasta los 700 grados y un poquito más. Pasado los 700 ya no va a aparecer, ¿ya? Fases metamórficas. Conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura. Acuérdense que las rocas están formadas por minerales. ¿Se acuerdan lo que era un mineral? ¿Vimos lo que era un mineral? ¿Lo tienen claro o no? Hago la pregunta porque no recuerdo si les pasé lo que era un mineral. Es una ¿Vimos lo que era roca, un ¿no? mineral? Contiene. No recuerdo yo, profe. ¿Vimos lo que era una celda unitaria? ¿Celda unitaria? Creo que no. Ya, miren, los minerales forman eh, cuerpos. Un mineral tiende a cristalizar formando volúmenes, ¿cierto? Con un orden geométrico. Por ejemplo, la sal común cristaliza de esta forma. La sal común, el mineral sal común se llama halita, ¿ya? Halita es el nombre del mineral. Los químicos lo llaman cloruro de sodio. Los mineros lo llamamos halita. La halita cristaliza de esa forma, ¿ya? Y en cada uno de estos puntos que voy a dibujar ahora, perdón, hay un átomo. Cada uno de esos es un átomo. Unos son de cloruro, otros de sodio, ¿cierto? Entonces, por eso se llama a ese sistema
cristalográfico, sistema cúbico, por la forma en que se agrupan y se ordenan los iones de sodio y de cloruro. Pertenecen al sistema cristalino cúbico. Hay otros minerales como la pirita que también pertenecen al sistema cúbico, ¿ya? Y hay otros minerales que son más complejos y si bien pertenecen al sistema cúbico, tienen otros átomos, justo uno en cada cara. Un átomo justo en el centro de cada cara. Entonces ahora ya no tenemos solamente 8 átomos, sino tenemos ¿cuántos? ¿Cuántos átomos tenemos ahí? Cuando tenemos uno sentado en cada cara. 14. Tenemos 8 más 6, ¿cierto? O sea, 14. Y hay otros átomos que también pertenecen al sistema cúbico, perdón, átomos, minerales que pertenecen al sistema cúbico, que además tienen un átomo justo aquí en el centro del ¿cómo se llama? Del cubo. Entonces, eso serían la forma de cristalización de ciertos minerales. Todos los minerales cristalizan, ¿ya? Todos los minerales cristalizan. Si bien a temperatura ambiente nosotros tenemos el agua en estado líquido, al igual que el mercurio, ¿cierto? El mercurio es un mineral. También cristaliza el mercurio, perdón, y el agua. El agua es un mineral, ¿ya? Lo que pasa es que a nuestra temperatura está fundido, al igual que el mercurio, ¿ya? El mercurio es un mineral metálico, ¿cierto? Que lo podemos encontrar de forma nativa, o sea, en estado líquido, sin otros componentes, pero que a nuestra temperatura ambiente está líquido. Pero si tenemos un planeta como Neptuno, por ejemplo, que está formado por puro mercurio, ¿cómo está el mercurio en ese planeta, en Neptuno? ¿Cómo se encuentra el mercurio? En estado sólido, pues, chiquillos, está súper lejos del sistema del Sol. Hay temperaturas muy por debajo de los bajos cero. Por lo tanto, lo voy a encontrar, va a ser como una bola de acero, ¿cierto? Ese planeta. Si fuera de puro mercurio, va a ser como una bola de acero, ¿ah? Indestructible prácticamente. No va a estar fluido como a la temperatura ambiente de la Tierra. Ya estoy hablando de la temperatura que tenemos actualmente cada uno de nosotros, pues no creo que ninguno esté en el Polo Norte ahora o en Alaska, ¿cierto? Entonces, todos los minerales cristalizan y hay distintos sistemas cristalográficos. Está el cúbico, el romboédrico, el hexagonal, hay varios. No hemos entrado a ver esa parte todavía. Pero lo importante es que sepan que las rocas están formadas por minerales y que todos los minerales cristalizan. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de los minerales? Hay muchas características que tienen los minerales y esas me sirven para diferenciarlos ya de otros. Esas características o propiedades, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los minerales? Por ejemplo, color. Los minerales presentan un color característico. También presentan un sistema cristalográfico al cual cristalizan. Sistema cristalográfico. Entonces me dicen que esto no lo habíamos visto. ¿O ya lo habíamos visto? Ahora que lo estoy pasando. No lo habíamos visto. Ya. No, profe. Color, sistema cristalográfico. ¿Qué otra cosa caracteriza un mineral? La densidad. ¿Ya? Peso específico. Está relacionado, ¿cierto? La densidad con el peso específico están muy relacionados. La densidad respecto del agua. Uno habla de densidad respecto del agua, por eso considera la densidad igual a 1. Pero el peso específico te habla de kilogramos por centímetros cúbicos o gramos por centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, peso específico. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa lo caracteriza? La dureza. La dureza. La raya. Todas esas son propiedades de los minerales. ¿Ya? Color, densidad, peso específico, sistema cristalográfico, dureza, raya. ¿Qué otra cosa? ¿Alguno se acuerda de alguna? ¿Se ha visto esta materia antes?
brillo, brillo, ¿ya? Etcétera. También características como capacidad de transmitir el calor, capacidad de transmitir la electricidad, conductividad eléctrica, ¿ya? También aparece como una característica química, ¿cierto? De los, es lo más importante, nos falta lo más importante, fórmula química. Se pueden anotar con una fórmula química. Las rocas no se pueden anotar con una fórmula química porque es un conjunto de minerales, ¿cierto? En cambio, un mineral está formado por un conjunto de átomos, ¿ya? Entonces lo puedo caracterizar con una fórmula química, por ejemplo, la hematita, ¿cierto? La fórmula de la hematita es Fe3O4, ¿ya? La fórmula de la limonita es Fe2O3. Esas son las fórmulas químicas, ¿ya? La calcopirita, la pirita, la cobalina, la calcosina, la chalcantita, la azurita, cada una está representada por, ¿qué cosa? Una fórmula química. Por ejemplo, el carbón es C solamente, C. Pero el diamante también es C solamente. Ojo, el diamante es puro carbón. Lo que pasa es que fue formado bajo altas condiciones de presión. Por eso tiene una forma de cristalización distinta al carbón mineral común y corriente, ¿ya? Pero en este caso tenemos dos óxidos de hierro. El primero a la izquierda es la hematita y el segundo a la derecha es la limonita, ¿ya? Entonces, todos los minerales se pueden caracterizar por su color, por su sistema cristalográfico en que cristalizan, densidad, peso específico, dureza. ¿Qué significa dureza? Hay minerales más duros que otros, ¿cierto? Por ejemplo, el talco, si yo le paso la uña, lo voy a dejar marcado. Al yeso, difícilmente lo voy a marcar con la uña. La pirita, por ejemplo, es muy dura. Tiene una dureza 6,5 según la escala de Mohs, por lo tanto no la puedo rayar con la uña, porque la uña tiene una dureza de más o menos 2. El diamante tiene dureza 10 en la escala de Mohs. El cuarzo tiene dureza 7 en la escala de Mohs, el cuarzo. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo una corta pluma y la paso encima de un vidrio, la voy a rayar el vidrio, ¿no? ¿Qué piensan? A ver si alguien lo ha hecho. Uno pasa un desatornillador, ¿cierto? O una cortapluma sobre un vidrio de una ventana. ¿Lo va a rayar o no el vidrio? Solamente pasarlo, no cargarlo. No. No se raya. ¿Por qué? Porque el vidrio es más duro que el acero. El vidrio es más duro que el acero. A eso se refiere con dureza. En cambio, si yo paso un cristal de cuarzo sobre el vidrio, tengo dureza 7 contra dureza 6,5 o dureza 6. Por lo tanto, el cuarzo va a rayar el vidrio solamente al pasarlo encima. Lo mismo el acero, si tengo no sé, una cuchara y en la parte donde está más, donde nos podemos mirar al revés, en la cuchara, usted le pasa un cuarzo o un vidrio, el vidrio también es de mayor dureza que el acero, por lo tanto, si pasa un trozo de vidrio sobre el acero, lo va a rayar, ¿ya? A eso se refiere con raya, ¿ya? ¿Quién raya a quién? Siempre el material más duro va a rayar al material más blando, ¿ya? Todas esas son características de los minerales que después vamos a ver en mayor profundidad, pero quería que las supieran por el momento. ¿Una pregunta, alguna duda? Entonces, las rocas no se pueden anotar, ¿cierto? Con una fórmula química porque están formados por muchos minerales y en distinto porcentaje. Los minerales siempre están conformados de igual forma. Pueden tener cristales más grandes, cristales más chicos, pero siempre la unidad básica de todo mineral, es
lo que les dije, ¿cierto? La celda unitaria, celda unitaria. Eso es una celda unitaria, ¿ya? La forma básica en que se representa un mineral. En este caso estábamos hablando de la halita, ¿cierto? Entonces por eso la dibujé en el sistema cúbico, en el sistema cristalográfico cúbico. Me perdí acá. Ahí sí. Me quedó horrible, lo voy a borrar mejor. Entonces, les decía, voy a escribir con un lápiz más grueso, que la celda unitaria es la unidad básica en que se representa un mineral, ¿ya? Y dependiendo de las condiciones en que éste se haya formado, por ejemplo, si fueron largas las mismas condiciones de presión y temperatura, puedo encontrar cristales más grandes. Pero todos se forman a partir de una celda unitaria. ¿Ya? Esa sería una celda unitaria cúbica, ¿cierto? Que podría ser el grado básico de la sal, o el grado básico de la pirita, que también pertenecen al sistema cristalino cúbico. Hay otros que pertenecen al sistema romboédrico, otros pertenecen al sistema hexagonal, tetraédrico, etc. ¿Por qué? Por la forma en que la molécula básica, ¿cierto?, de cada mineral se alinea, ¿ya? Entonces los átomos que conforman la fórmula química de un mineral se ordenan con una forma geométrica con volumen, si se dan cuenta, ¿ya? Hay un espacio entre un mineral y otro. Hay un espacio entre este átomo y este otro átomo. Este átomo y este otro átomo. Este átomo y este otro átomo. Hay una distancia espacial, ¿cierto? Aquí los dibujé todos los átomos iguales, pero este podría ser de cloro, este podría ser de sodio, este cloro, sodio y así, ¿ya? Lo importante es que todos los minerales cristalizan dentro de un sistema cristalográfico y la unidad básica de todo mineral se llama celda unitaria. Esto que dibujé ahí, para el caso de la halita o para el caso de la pirita, es la celda unitaria. ¿Ya? Celda unitaria. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Perfectamente. Vale, gracias. Entonces, bueno, volviendo al tema de las fases metamórficas, estamos hablando de espacios, ¿cierto? Áreas en donde bajo ciertas condiciones de presión y temperatura se forman rocas, ¿cierto? Pero en la medida que cambian esas condiciones de presión y temperatura, puede que los minerales ya no se mantengan estables y se formen otros minerales. Y eso es lo que llamamos metamorfismo. Al formarse otros minerales, se forman otras rocas. Entonces, conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura es una fase metamórfica. Conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura. Si encontramos en el campo de una de estas asociaciones minerales, en el campo se refiere al terreno, ¿ya? Cuando uno va a terreno. Si encontramos en terreno una de estas asociaciones minerales, podremos asignar dicha área, ¿cierto?, a unas condiciones de presión y temperatura, porque ya sabemos a qué presión y temperatura aparecen ciertos minerales. Y a la inversa, sirve para, conociendo el rango de presión y temperatura, determinar qué minerales debiéramos encontrar, ¿cierto? Como dice, y a la inversa sirve para sirve para, conociendo el rango de presión y temperatura, determinar los minerales que caracterizan a cada una de esas fases, que son las áreas que mostramos recién. Ejemplo, fases de presión moderada y temperatura de media a alta. Ejemplo, dentro de las fases de presión moderada y temperatura media a alta, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar esquistos verdes, anfibolitas, granulitas, y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. Eso es dentro de la fase de presión moderada y temperatura de media a alta. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar las fases de los esquistos verdes, las anfibolitas, las granulitas, y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas.
Ahí está lo que vimos antes, ¿cierto? Con la diferencia que ahora me están mostrando minerales en específico. Es lo mismo. Tenemos por un lado la presión, por el otro lado la temperatura y la profundidad que va aumentando hacia arriba, por lo tanto la presión también. Y ahora vamos a ver qué minerales se forman ahí. Por ejemplo, esta es la zona de la diagénesis, donde se forman las rocas sedimentarias, entre los 100 y los 200 grados, y entre los 0 y hasta 6 kilobar podemos encontrar rocas sedimentarias. Pero aquí las geolitas, que es un tipo de mineral, las zeolitas, por ejemplo, las zeolitas aparecen a partir de casi los 200 grados hasta casi los 240, pero con presiones que van del orden de 0,7 kilobar hasta más o menos 4,5 kilobar. Los esquistos verdes aparecen entre los 350 grados y los pasaditos los 500 grados. Y entre distintas presiones, entre una presión de más o menos 2 kilobar hasta podemos encontrarlo a presiones de 8,5, perdón, 9 kilobar, 9 kilobar. Y aquí en estas partes blancas encontramos tanto estos como estos, estos como estos, estos como estos, este como este. Ya encontramos distintas, por ejemplo, en toda esta zona, que es la zona de transición, en toda esta zona que está ahí, voy a encontrar ecloglitas, granulitas, anfibolitas, ¿ya? Voy a encontrar en esta zona, ¿cierto?, granulitas y ecoglitas. Entre esta y esta voy a encontrar anfibolitas y ecoglitas. Pero aquí solamente en esta área, entre esta presión, perdón, entre esta temperatura y esta presión, que es un amplio grado de presión, ¿cierto? Estamos hablando de prácticamente 2 kilobar hasta los 11 kilobar. Voy a encontrar anfibolitas solamente, ¿ya? Aquí, en una zona de transición, significa que puedo encontrar esquistos verdes y anfibolitas. Aquí puedo encontrar anfibolitas y granulitas. Y las granulitas aparecen a partir de los 700 grados Celsius y 1,6 kilobar hasta los casi 13 kilobar, ¿ya?, de presión. Entre los 5 kilómetros y los 45 kilómetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente a mayor profundidad, mayor presión. ¿Se entiende o no? Ahí tenemos las fases minerales. Distribución de las diferentes fases metamórficas sobre un diagrama de presión y temperatura. Los límites entre fases no son abruptos, ¿ya? No es que uno salga de aquí, salga de ese punto, de los, supongamos, 700 grados, a los 701 ya no voy a encontrar anfibolitas. No, no es así. A los 705 tampoco voy a encontrar. Sí puedo encontrar, pero también puedo encontrar granulitas, ¿ya? A eso se refiere que los límites entre fases no son abruptos y se muestran aquí como zonas blancas. Las asociaciones minerales que se desarrollan son intermedias. Son intermedias, obviamente, entre una y otra cercana, ¿cierto? Por ejemplo, corindón, piroxeno, no lo voy a encontrar acá, lo voy a encontrar ahí, o acá, o ahí, acá arriba no. Aquí está la anfibolita o granulita. ¿Alguna duda, chiquillo, de lo que estamos viendo? No, profe. Las rocas tienen textura, ¿ya? Y eso va a depender de los grados de cristalización. Cuando tenemos un periodo en que la presión y la temperatura se mantuvo constante dentro de una fase mineralógica, los cristales pueden formarse y crecer, ¿ya? Porque se mantienen estables esas condiciones de presión y temperatura. Y así es cuando encontramos, por ejemplo, cuarzos bonitos, ¿cierto?, que se pueden colgar en una cadena, cristales de cuarzo que le llaman cristal roca, pero la mayoría de las veces nosotros encontramos el cuarzo con tamaños más pequeños, ¿ya? Significa que las condiciones de presión y temperatura fueron constantes durante un periodo más bien pequeño y no tan largo. Cuando se mantienen las condiciones de formación de un mineral, se pueden generar grandes cristales. En la mina del Teniente encontraron cristales, por ejemplo, de yeso. El cristal de yeso se llama selenita. Selenita de más de 2 metros de largo y de un espesor de
más de 25 centímetros, ¿ya? Un solo cristal. Porque significa que las condiciones de formación del yeso o de la selenita se mantuvieron constantes en el tiempo y se pudo formar ese cristal grande, que está constituido, ¿cierto?, por billones de celdas unitarias. Acuérdense que la unidad básica de cristal es la celda unitaria. Cada mineral tiene una unidad básica de formación, que es la celda unitaria. Pero si las condiciones se mantienen por el tiempo, se van agrupando, se van juntando. Y como todas cristalizan con la misma forma geométrica, pues por eso podemos encontrar cristales grandes con caras, ¿cierto? Y con ángulos que determinan la característica del sistema cristalográfico de ese mineral. ¿Me van siguiendo, no? ¿Se entendió? Sí, profe. Y entonces, dependiendo del tamaño del cristal que encuentren las rocas, va a ser la textura. De eso estamos hablando ahora, textura. Grado de cristalinidad, tamaño del grano. Cuando hablamos del grano se refiere al cristal. Cuando la textura es de grano de cristalinidad bajo, o sea, tamaño muy pequeño, son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista. Por ejemplo, las pizarras. Las pizarras son rocas negras, metamórficas, que se formaron a partir de la lutita, pero son afaníticas, ¿cierto? No se ven los cristales a simple vista. Después hablamos de grado de cristalinidad medio. Son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista o con una lupa. Por ejemplo, el esquisto micáceo. Uno puede ver los cristales a simple vista o por medio de una lupa. Y el grado de cristalinidad alto son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable. ¿Ya? El grado de cristalinidad alto es cuando las rocas tienen cristales de tamaño notable, a simple vista. ¿Ya? Entonces, podemos hablar de varios tipos de textura en las rocas metamórficas. Forma y distribución de tamaño de los cristales. Tenemos la granoblástica. Aquí no es como la rocas magmáticas que hablamos de afanítica, porfírica y fanerítica, ¿ya? Aquí tienen otros nombres particulares, las rocas metamórficas. La granoblástica, el tamaño de todos los cristales es parecido y forman un mosaico de granos con tendencia al empaquetado. Suele ser característica de las rocas metamórficas monominerales, como las cuarcitas, que están formadas prácticamente por puro cuarzo. Las cuarcitas son areniscas. La arenisca, ¿se acuerda que era una roca sedimentaria que le mostré yo una imagen en donde podíamos ver varios estratos de areniscas, pero encontrábamos una de arenisca y después una de lutita, después una de arenisca, otra de lutita. Cuando sufren metamorfismo cambian de nombre. Entonces las areniscas se transforman en cuarcitas, ¿ya? Y si el grado metamórfico es mayor, se transforma en mármol. Mármol. Y el mármol entonces básicamente es carbonato de calcio, pero casi fundido, ¿ya? Ha sufrido metamorfismo. Cuando el carbonato de calcio sufre metamorfismo, se transforma en mármol. Y de las corneanas, es decir, de rocas metamórficas que se formaron bajo condiciones estáticas, ¿ya? Entonces, el tamaño granoblástico, la textura granoblástica, se refiere al tamaño de los cristales muy parecidos unos de otros y forman un mosaico de granos con tendencia al empaquetado hexagonal. Suele ser característica de las rocas metamórficas monominerales como las cuarcitas y el mármol. Lepidoblástica, textura lepidoblástica. Está definida un apilamiento de minerales planares, por ejemplo las micas, los cuales están orientados de forma que sus caras planares son paralelas entre sí. Suele ser característica de las rocas metamórficas micáceas. ¿Ya? La textura lepidoblástica es característica de los esquistos, de las micacitas y de algunos gneiss. Entonces está definida por un apilamiento de minerales planares, los cuales están orientados de forma que sus caras planares son paralelas entre sí. ¿Ya?
Pero les voy a mostrar una imagen que viene a continuación. Así se agrupan, ¿ya? Cada uno es un cristal y cada cristal está de forma orientada, de forma paralela entre sí, ¿cierto? Aquí hay un desorden. Aquí están de forma paralela entre sí. Textura nematoblástica. Es similar a la lepidoblástica, solo que en este caso el apilamiento no es de minerales con hábito planar, sino acicular. Aquí los minerales no tienden a formar planos, sino acicular, o sea, tienden a formar como radios. Los minerales se forman de esta forma. Tienden a cristalizar de esta forma, como formando radios. No necesariamente asteriscos, puede ser eso, después crecen así. Eso de acicular, que tienden a formar como radios con un centro común. Si bien se puede dar esto, también se da esto. Cada raya es un mineral, ¿ya? Pero no forman planos, ¿se dan cuenta? Entonces la nematoblástica es similar a la lepidoblástica, estamos hablando de texturas de las rocas metamórficas, solo que en este caso el apilamiento no es de minerales con hábito planar, sino acicular. Suele ser característica de las anfibolitas. La porfidoblástica, cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, son los porfidoblásticos. Son cristales de gran tamaño englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño sensiblemente menor. Es como la roca porfídica, ¿ya? Que les mostraba yo, la roca porfídica, como la andesita porfídica, que tiene fenocristales, o sea, cristales grandes, y una matriz afanítica, o sea, donde los cristales no se ven a simple vista. Entonces, eso corresponde a la textura porfidoblástica en las rocas metamórficas. Cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, que se ven a simple vista englobados en una matriz compuesta por granos de tamaño sensiblemente menor. Es decir, existen dos poblaciones de minerales, una población de gran tamaño y una población que rodea estos cristales de gran tamaño, pero con tamaño muy pequeño. Generalmente los porfidoblastos son minerales índice. Los porfidoblastos son minerales índice, que nos indican las condiciones que se alcanzaron durante el metamorfismo. Entonces esos porfidoblastos me permiten claramente visualizar cuál fue la condición de formación de esa roca. ¿Por qué? Porque ese mineral índice me indica una condición de presión y temperatura, ¿cierto? Por consiguiente es importante la identificación de estos minerales que conforman las rocas metamórficas con textura porfidoblástica. Microestructuras. Entonces las rocas forman microestructuras. Cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas y existen minerales que pueden desarrollar un hábito planar o prismático, estos suelen crecer orientados disponiéndose perpendicularmente a la dirección desde las que se ejerce la presión máxima. Imaginemos que este era el mineral antes, ¿ya? Pensemos en una roca sedimentaria. Se sometió a muchos esfuerzos producto de la presión ejercida bajo tierra. Ese esfuerzo es de gravedad y después la reacción, ¿cierto? Que hace que no avance. Tenemos acción y reacción. Entonces se tienden a agrupar de esta manera, ¿ya? Donde cada cara es perpendicular, ¿cierto? Al esfuerzo que las ordenó. Entonces esa roca pasó a tener esa microestructura original a esta otra. Eso es lo que produjo el metamorfismo. Repito, cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas, como muestra el dibujo ahí, donde dice esfuerzos, y existen minerales que pueden desarrollar un hábito planar o formar planos, estos suelen crecer orientados disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las presiones máximas, desarrollándose en este caso una fábrica planar en la roca, denominada foliación. Entonces, cuando ocurre eso, se produce una tendencia que me permite exfoliar esa roca. O sea, es más fácil separarla, ¿cierto? Si yo ejerzo una presión con un
con una cortapluma en la misma dirección en que están los planos. Si yo empujo ahí, voy a tender a separar ese trozo con ese otro trozo, justo por el plano de debilidad, ¿cierto? Que une estas caras. Eso es lo que está diciendo. Desarrollándose en este caso una fábrica planar en la roca denominada foliación. Las rocas suelen fracturarse siguiendo los planos de foliación, o sea, lo que separa una lámina o un plano de otro es lo que permite que se separen y se rompan las rocas, ¿cierto? Entonces se dice que una roca es exfoliable cuando se puede separar por estos planos. Existen diferentes tipos de foliación, dependiendo del grado de metamorfismo alcanzado y de la mineralogía de la roca inicial. Entonces existen distintos grados de foliación, dependiendo del grado de metamorfismo alcanzado y de la mineralogía propia, ¿cierto?, de la roca. Ya, chiquillo, por hoy lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, No, nada. profe, por mi cuenta no. Ya. Que tengan un buen fin de semana. Ya, profe, Nada, igual. gracias, profe, chaito. igual, chau. Fue una consulta. Profe, cuídese. Dígame, Profe, una consulta. Nosotros no tenemos laboratorio de esta asignatura. ¿qué estoy pasando ahora en el laboratorio? Porque obviamente no puedo llevarlo al laboratorio de la universidad, la condición de pandemia que estamos. Pero le estoy Ah, mostrando ya. lo mismo, pero le estoy mostrando lo mismo que debiera mostrarle en el laboratorio, que son rocas, minerales, para aprender a identificarlo y sus características. Entiendo. Es bajo Ok, profe. el problema que tenemos de pandemia. Estamos haciéndolo así. Sí, pues se entiende. Ya va, profe. Nos Cuídese. vemos. Chao. Hasta luego. Chao, profe.